Estos últimos días he visto cientos de debates sobre Boruto y cómo es una basura compararla al lado de Naruto. Nada nuevo, la verdad. Lo que me sorprende es que algunos fans de Boruto ocupen a Naruto como un arma para criticar a los otros animes, como diciendo, miren, Naruto haciendo del baño tiene más vistas que su anime. Y yo me pregunto, ¿cómo los fans de Boruto ocupan eso como arma contra los otros fandom de anime, sabiendo que ellos simplemente sobreviven gracias a la nostalgia que les dio Naruto, nada más ni nada menos, ya que la gran inmensa mayoría del fandom de Naruto dice que Boruto es mierda. Algunos que por el arte, otros por los personajes y algunos más por el relleno, otros porque hace débil a los personajes de Naruto y Sasuke. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todos tienen razón y que la mayoría del fandom no está viendo el problema en general? Porque el verdadero problema de Boruto no es que sea mediocre, no. El verdadero problema es que pudo haber sido mejor. Pudo haber superado a Naruto, pero no. Y luego tenemos a sus fans de Boruto bien alucines diciendo que Boruto es mejor que Naruto. Por favor, todos sabemos que eso no es cierto. Y es por eso que hoy les traigo ¿por qué Boruto es la serie más alucin? Quédate porque si eres fan de Boruto, esto te va a doler. Y si eres fan de Naruto, te va a doler aún más. Así que comenzamos. Y es que para empezar, Naruto terminó en el 2014 con más de 700 capítulos y con más de 2 millones de copias vendidas por todo el mundo, sin contar la piratería, ya que muchos en Latinoamérica lo solíamos ver de manera informal, ya saben. Y eso convirtió a Naruto en uno de los mangas más importantes en los últimos 30 años en la industria. Y Shueisha perfectamente sabía cómo funcionaba el dinero y no esperó ni 2 años para que el cadáver de Naruto se enfriara y así nos trajo semejante obra a los estantes, Boruto Next Generation. Y ese no fue el colmo del fandom, que todavía no había digerido el final de Naruto, ya que una gran parte de la mayoría no entendía cómo una guerra mundial shinobi solo durara 2 días, y también que al final casi de la obra metieran alienígenas, reencarnaciones, samuráis. O sea, los samuráis y las reencarnaciones se pueden salvar, lo que no se puede salvar son alienígenas, ya que ese mismo alienígena que apareció de la nada pudo derrotar fácilmente a Madara. O sea, el tipo que había planeado todo eso terminó cayendo ante las manos de un alienígena que no se había explicado hasta después de la obra, y ese final dividió toda la comunidad entera. Algunos decían que era bueno, se podía salvar, ya que al final nos demuestran a Naruto casándose con Hinata, pero lo que la mayoría quería era ver a Naruto portando el sombrero de Hokage, y la otra mitad decía que era el peor final que habían visto. Pobres diablos, no sabían qué les venía en el futuro, ya que esta no sería la única vez que un shonen tuviera un final mediocre, Ome en el mejor de los casos. Y en ese momento llega Shueisha llevando a Boruto y arranca el primer capítulo dándonos un flashback de Konoha destruida, y ahí nos presentan a un personaje que parece sinceramente un rapero o un alucin mexicano, y que más tarde conoceríamos como Kawaki, diciéndole a Boruto, el hijo de Naruto, que el tiempo de los ninjas había terminado. Y te preguntarías, ¿por qué Naruto permitió esto? Pues las implicaciones que te dan a entender es que está muerto o está sellado. Y la reacción de la mayoría del fandom fue rechazo, no curiosidad sino rechazo. No dejaron que la nostalgia hiciera su trabajo, como en el caso de Dragon Ball, ya que Dragon Ball no había tenido un anime en años, y por eso el fandom aceptó rápidamente a Dragon Ball Super a pesar de sus errores. Ese no fue el caso de Boruto, ya que arrancó con el pie izquierdo, o podríamos decir que con un tacón, ya que ahora los ninjas en Boruto usan tacones. Dejando de lado el tema de los tacones, hay que hablar de uno de los crímenes que cometió Boruto, y ese crimen tiene nombre y apellido, y es el arte. Sí, el arte, porque dime, ¿qué es lo primero que un humano juzga al ver a alguien? Pues su estética, su apariencia, cómo se viste, cómo aparenta. Pues eso mismo le pasó a Boruto, y esas fueron sus primeras impresiones, porque si te muestro a este personaje de Naruto y luego te lo muestro en su versión de Boruto, verás que no comparten muchas similitudes y una estética que manejaba Kishimoto, ya que la estética de Kishimoto no es simplemente dibujitos nada más, sino que él mismo se encargó de crear un mundo con una influencia tal que estuvo a la par de One Piece y Bleach, ya que cada uno de ellos tenía algo diferente. One Piece con su mundo diverso y Bleach con la estética que se cargaba, ya que la influencia que inspiró a Kishimoto para crear a Naruto viene nada más ni nada menos que del padre del shonen, así es, Dragon Ball, pero también viene de una de las mejores películas animadas en su época, Akira, de Katsuhira Otomo. Y eso hay que agregarle el folclore japonés, que se encargó de darle vida a toda la estética de Naruto. ¿Y qué pasa si mezclas todo eso? Pues
motivo es simple, creas algo que nunca había existido en otro manga, una aldea con una identidad visual propia. Solo mira este panel de Konoha, ves lo atrasado y a la vez lo moderno de la propia aldea, pero también ves el rastro de la guerra que sufrió la hoja. Y no nada más eso, sino que Kishimoto logró dominar una de las técnicas más importantes para un mangaka, la cual fue la perspectiva, ya que en un inicio el manga de Naruto era tosco, brusco, pero poco a poco se fue puliendo ese diamante en bruto, y así la obra de Naruto poco a poco fue mejorando. A diferencia de su contraparte, que veremos en el futuro, que se estrena mensualmente, Naruto se estrenaba cada semana, así que es sorprendente cómo manejaba paneles sorprendentes, con una arte bella, con un manejo de la perspectiva que muy pocos alcanzan. Y además de eso, más adelante en la obra nos presentan a cada aldea con diferentes diseños que las identifica visualmente y que se amoldean a su entorno natural. Sí, porque cada aldea tenía una estética diferente, como la niebla, fría, gris, con esos toques azulados. Sus ninjas, características por usar herramientas, también por tener esa sonrisa de tiburón. Luego, los ninjas en la arena, sus telas amplias para protegerse del calor infernal del desierto, con colores terrosos, pero más tirando al crema. Luego tenemos a la roca con su propia estética. Sus propios ninjas eran duros, secos, como el mineral. Cada uno de ellos portaba un chaleco táctico café, y a diferencia de los de la arena, ellos utilizaban el tono rojizo para diferenciarse. Luego tenemos al aldea de la nube, quienes vivían en las alturas del mundo ninja, quienes sabían manejar la electricidad y también eran muy violentos y propensos a la guerra. También era una de las pocas naciones que le daba énfasis a la batalla cuerpo a cuerpo, a diferencia de las otras naciones. Cada una de ellas se diferenciaba, porque cuando aparecía un ninja de Kiri junto a uno de Suna, sin que nadie te dijera, tu cerebro ya sabía perfectamente la diferencia de cada uno, y eso se llama lenguaje visual perfectamente planificado. Kishimoto entiende algo fundamental, y es la identidad visual en una obra, y que es el contrato silencioso que firma el lector, porque cuando el lector ve algo que no concuerda con la obra, le parecería chocante, como si eso no perteneciera ahí, porque cuando vemos una bandana ninja y con ella el símbolo de la hoja, tu cerebro sabe perfectamente de qué mundo es, qué reglas gobierna ese mundo. Por eso, cuando vemos Boruto, hay algo que nos dice, es Naruto, pero a la vez no, se siente como un fanfic mal hecho, y es porque el contrato que firmó el lector se ve roto, o sea, las reglas que gobernaban ese mundo ya no existen, porque chocan con el lenguaje visual que ya habíamos seguido durante años. Por eso, cuando Ikemoto llega y rompe con todos los esquemas de la obra de Naruto, lo vemos raro, lo vemos como que esto no es Naruto, pero a la vez sí. Y Ikemoto no es un mal dibujante a nivel técnico, seamos justos con él. Fue asistente de Kishimoto casi desde el inicio de la obra de Naruto. Él ayudó a diseñar a Zabuza y a Haku, dos de los villanos más importantes de la obra de Naruto. Y no nada más eso, sino que también ayudó a diseñar el traje de batalla del tercer Hokage. O sea, Ikemoto ya sabía cómo se construyó el mundo ninja. Estuvo con Kishimoto casi 15 años con él. Él construyó junto a él el lenguaje visual de la obra, la historia. Y entonces, ¿por qué son tan diferentes? O sea, miren esto. Este es Kawaki, uno de los personajes principales de la obra de Boruto y uno de los antagonistas. Ahora, pongámoslo al lado de otro antagonista de Naruto. ¿Ves la diferencia? Uno parece un cantante de trap de Argentina o una Lucin de México. Lo digo como algo objetivo, o sea, no parece un ninja, no parece un shinobi de alto rango, o sea, no parece nada de eso. Y es que el problema de Ikemoto no es que sea malo dibujando, que en parte sí. El problema es que se divorcia completamente de la identidad visual que tenía Naruto, su estética, todo eso que lo hacía reconocible desaparece y se ven nuevas influencias que vienen de la moda actual. A algunos no les queda muy bien que digamos, porque el dibujo no les ayuda, los colores, en otros tal vez sí les ayuda y sí se ven cool, pero la gran mayoría no se ven cool. O sea, tu cerebro te grita, te dice, esto no es Naruto, mientras que otra parte dice, sí es Naruto, es el hijo de Naruto, obviamente debe de ser parte de Naruto, pero el lenguaje visual te dice no, no es Naruto, y el humano está acostumbrado a los patrones. Cuando rompes ese patrón no lo toma muy bien, por eso se ve tan diferente, se ve feo en algunas partes. No es como Dragon Ball, que poco a poco sus diseños, que antes eran toscos, se ven poco a poco estilizados, o sea, se ve la diferencia. O en el caso de los yoyos o jojos, como algunos les dicen, se ve la diferencia, como poco a poco pasan de un estilo bruto a un estilo más artístico. Pero Boruto no, o sea, de golpe se ve una diferencia marcada, se divorcia de lo que habían construido durante años, o sea, es una contradicción que no se puede resolver fácilmente y se tardarán años en resolverse, porque a la vez el arte no lo ayuda en mucho, ya que en algunas partes se nota cómo no sabe manejar bien la anatomía humana, o hasta a veces la perspectiva y las caras que le ponen a Boruto a algunos personajes te dicen que sí es Naruto, pero a la vez no, o sea, tu cerebro sabe que sí son, pero algo te dice, no, esto es una imitación, un
fanfic, algo así. Y hay que enfocarnos en algo más, y es la ropa, ya que algunos ninjas ocupan tacones de aguja. O sea, me estás diciendo que ninjas especializados en combates, en techos, que pueden caminar sobre las paredes, que tienen que pelear en terrenos pedregosos, ¿usan tacones? O sea, ya sé que los personajes en Naruto no son los más cuidados y todo eso, pero tenían cierta lógica, como Sakura, su ropa era funcional, Temari también. Tsunade, aunque la vemos en Naruto con su vestimenta, en época de guerra se vestía como acorde a una guerra, no andaba de diseñador. Ya más tarde, cuando se convirtió en Hokage, ahora sí puede elegir lo que viste. Porque dime, ¿quién estaría en contra de alguien que puede simplemente con su mano romper una montaña? Y eso no pasa solamente con el elenco de mujeres, sino que también pasa con el protagonista de la obra, ya que más que nada no parece pertenecer al manga de Naruto, sino que pertenece más a un manga genérico de moda urbana japonesa, ya que su vestimenta no aporta casi nada de coherencia narrativa en su obra, ya que rompe la ilusión de que estamos en el mundo ninja en plenas batallas de ninjas. Y hago énfasis en ninjas porque Boruto pierde ese lenguaje visual, esa ilusión de que estamos en un mundo de ninjas, y Boruto abandona todo ese estilo visual que había construido Naruto desde sus inicios, ya que Naruto en sí no era un ninja, o sea, no era la arma más afilada del granero, para que me entiendas. Se entendía, era un huérfano, no tenía nadie que le enseñara, era su única ropa, digámoslo así, pero su mundo respetaba una coherencia visual. O sea, los ninjas tenían chalecos especializados para el combate y todo eso. Ya los que eran especiales o eran superiores o tenían una habilidad especial se podían diferenciar con sus trajes o ropa distintiva, y se respetaba el diseño. Aparte, Naruto tenía ese privilegio especial que Boruto no tiene, y es que él fue el primero. O sea, él fue el que cimentó su legado, no el de Boruto. Por eso choca mucho ese lenguaje visual de arte, donde meten todo lo que fracasó en la anterior obra, lo de los alienígenas, las reencarnaciones, los samuráis, esa tecnología rara que vemos que son de los alienígenas, o sea, los cyborgs. O sea, agarraron todo lo que en Naruto fue un fracaso y lo pusieron en un mundo de ninjas. ¿No se supone que era un mundo de ninjas? Rompe completamente con eso. Antes la tecnología de Naruto tenía cierta coherencia porque se veía brusca, tosca, o sea, mal hablada, y los que la poseían, o sea, tecnología punta, eran científicos locos, personas con conocimiento. Pero en Boruto rompen con esa lógica. Y algo que no muchas veces mencionan es que solo 15 años de paz hizo que Konoha cambiara por total su arquitectura, de pasar a chozas sencillas, casas mal puestas con tejados que se tenían que arreglar caseramente, a tener edificios como rascacielos, también tener McDonald's. O sea, 15 años, camaradas. Antes se peleaban con cuchillos y ahora tienen McDonald's y robots. Y a ver, voy a ser justo, esto viene desde casi de los últimos paneles del manga de Naruto, donde Kishimoto metió esos edificios modernos. Así que no es toda la culpa de Ikemoto, pero hermano, Ikemoto lo llevó a otro nivel de fanfic. O sea, parecieran como dos mundos diferentes chocaran. O sea, se sienten como dos seres totalmente diferentes. Su estilo visual, su arte de una civilización se ve totalmente diferente. O sea, se ve genérico ahora. Y aparte, Kishimoto en el manga original manejaba bien esas pequeñas contradicciones, porque creaba un lenguaje visual, una arquitectura propia del mundo ninja. Cada aldea no se parecía porque tenía sus diferentes arquitecturas, diferentes formas de diseñar algo. Así con la tecnología, que ya dije, se veía tosca, atrasada, pero se veía realista en su mundo. Y ya los que parecían más futuristas era porque eran científicos locos o prodigios como Orochimaru. Y así Boruto destruyó toda la arquitectura, todo lo que lo hacía rememorable. O sea, su estilo visual, su propio estilo de dibujo fue destruido por Boruto, ya sea por la moda, la tecnología y todo eso que no se supo mezclar bien. Por eso les diré el siguiente punto, y es el protagonista, porque en toda serie el protagonista es el que llama a todo, es el que empieza la historia. Por eso, para entender por qué Boruto no conecta emocionalmente con el fandom original, hay que entender qué representaba Naruto como personaje, lo que lo hizo ser memorable, lo que lo hizo ver con alma a ese pequeño huérfano. Sí, porque para entender por qué Boruto no conecta emocionalmente con el fandom original de Naruto, hay que entender lo que representaba a Naruto como personaje para todo el fandom, ya que el deber del protagonista es conectar emocionalmente con el público en general, ya que a Naruto nos lo presentan desde los primeros capítulos como un niño que a nadie lo quería. Literalmente la aldea lo odiaba, todos los niños se alejaban de él. Cuando compraban una tienda nadie le quería vender, comía ramen y leche caducada. Naruto no entendía por qué el mundo lo trataba así, y ahí es donde conectamos
conectamos emocionalmente con ese pequeño Naruto, porque Naruto tenía un sueño que parecía imposible para todos los demás. Se burlaban de él por ese sueño, y ese sueño era ser Hokage, no por poder, sino que para que alguien lo reconociera, para que dijeran, ese alguien vale la pena. Y dime, ¿alguna vez has sentido eso? Que las demás personas se burlen de tus sueños, que lo consideran imposible, que dejes de soñar en las nubes. Pues eso mismo le decían a Naruto, y así vimos crecer a ese pequeño niño. Durante 15 años lo vimos fracasar, lo vimos perder a sus seres queridos como Jiraiya, que era lo más cercano que tuvo a un padre. Lo vimos enfrentarse a Nagato, escuchar sus argumentos, y aunque un poco de guión estuvo de su lado, al final tuvo el optimismo y siguió con las enseñanzas de su maestro de que rompería las cadenas del odio. Y en la cuarta guerra ninja se convirtió en el héroe, y pocos años después lo vimos convertirse en el Hokage. Para el fandom que seguía su historia, Naruto no era un simple personaje, era alguien que creció con ellos, alguien que estuvo a su lado en sus momentos más difíciles. Y esa historia es parte personal de alguien como tú y como yo, y eso no es una exageración, es la razón por la que mi canal vive aún después de haber pasado tanto tiempo, y aún siguen debatiendo de Naruto. Y entonces llega Boruto, y en los primeros capítulos Boruto ya odia a su padre, se queja de él, lo llama mal padre, le tira a la cara que nunca estuvo en sus cumpleaños. Y ahí te preguntas, ¿cómo se supone que vamos a empatizar con un protagonista que odia al anterior protagonista? Porque para el que vio toda la serie de Naruto, ver a alguien odiar a Naruto es casi imposible, un sacrilegio más que nada. Y a los que no les caía bien Naruto, pero les gustaba su mundo, pues verían cómo el mundo que creó Kishimoto se había reducido a solo ser la sombra de Boruto. Y para los que vieron toda la serie y comprenden la historia de Naruto, saben lo que significa para él tener una familia, una aldea que lo ame, una vida que de niño él siempre se imaginó. Y lo más cruel de todo esto es que Boruto tiene todo lo que Naruto nunca tuvo: una familia, una madre presente, un padre, una hermana que la acompaña, compañeros que no le faltan al respeto y no se burlan de él por sus sueños. Nunca tuvo que comer ramen y leche caducada, nunca tuvo que sufrir el rechazo de los demás, nunca tuvo que pasar su cumpleaños solo preguntándole ¿dónde está su padre? ¿Dónde está su madre? ¿Por qué lo abandonaron? Boruto arranca desde la cima de todo lo que construyó Naruto, y sus primeros actos como personaje fueron quejarse del anterior, así de simple. Y ahora bien, vamos a ser algo justos. La película de Boruto, escrita por Kishimoto, presenta esta dinámica de manera razonable, o se le busca dar una explicación lógica. Naruto como un Hokage que se aleja de su familia, tiene un poco de sentido narrativo, un hombre que tuvo que dejar a su familia por el bien de la aldea. Pero recordemos que Naruto, su mayor sueño siempre ha sido Hokage, así que no va a ser un padre automáticamente perfecto, es humanamente comprensible. El problema viene en la serie después, y es que dejan de desarrollar ese conflicto con profundidad, y en lugar de eso mantienen la misma percepción de Boruto, un niño consentido sin contexto suficiente para que el espectador empatice en él, y los antiguos fans que veían Naruto abandonen o critiquen a Boruto sin piedad por no ser igual a lo que fue Naruto. Y tú pensarás que el problema de Boruto es solamente su protagonista, pero ahí te equivocas, y es que después la serie toma las peores decisiones posibles que te puedes imaginar, y es nerfear a los antiguos personajes, y eso solamente es para que veamos a Boruto como un protagonista competente, pero la mayoría de veces siempre lo veremos como un Gary Stu. O sea, porque no nada más nerfea a Naruto, el hombre que derrotó a Kaguya y la selló, el que tenía el poder del sabio de los 6 caminos, que era casi un dios que literalmente regeneraba partes del cuerpo humano si él lo quería, empieza a perder con villanos que antes hubiera aplastado simplemente por la narrativa del guión. O sea, hace ver a los personajes como tontos, como si no fuera el líder de una de las grandes naciones shinobi. Y no nada más eso, sino que para colmar la paciencia deciden que por el guión que Naruto pierda a Kurama, su compañero de toda la vida, el ser que estuvo desde su nacimiento. La razón por la que Naruto era odiado y vilipendiado fue quitada, fue simplemente desechada para que Boruto se viera mejor como la última salvación del mundo shinobi. Y así como lo ves, desecharon 700 capítulos de pura amistad entre Naruto y Kurama. Y Kurama muere, no en una batalla épica donde se sacrifica para cambiar el curso de la guerra, sino que para enfrentarse a un enemigo que no sacaron del culo. Y tú pensarías que respetaron la muerte de Kurama, ¿verdad? Pues no, ni tan siquiera dejaron hacer desarrollo de personaje a Naruto por haber perdido a un amigo que ha estado desde el inicio de la obra, casi desde su nacimiento, o a Boruto por la pérdida de un amigo de su padre. No, simplemente ahora resulta que las bestias con cola pueden renacer dentro de tu alma. ¿Por qué no lo hicieron en Naruto? Quién sabe, necesidades del guión. Pero bueno, ahora Himawari es la nueva Ginchuriki, entre comillas, porque no sabemos qué es en sí Himawari, ya que no es un Ginchuriki normal. O sea, no respetaron la muerte de un personaje, simplemente lo volvieron a poner como si no significara nada. Y no nada más lo hacen ver a tonto a Naruto ni a Kurama por sacarse un modo Varionis del culo, sino que también hacen ver a Sasuke como un idiota, hacen perder a Sasuke el Rinnegan. Tú te imaginarás,
mágicas. ¡Wow! Una técnica súper poderosa le quitó el Rinnegan. Lo sellaron, así como lo hicieron con Satoru Gojo, para evitar que usara esos ojos mágicos, ¿verdad? Utilizaron un arma legendaria para romper semejante ojo legendario, ¿verdad? No, simplemente utilizaron un kunai. Sí, un kunai. Literalmente, en toda la serie de Naruto, los kunai solo sirven para la carne de cañón. O sea, me está diciendo que el ojo que le costó mucho conseguir a Sasuke, años de su sufrimiento, años de penuria, simplemente fue perdido por un kunai, y así de simple, eliminaron a uno de los ojos legendarios de este mundo. No era un Rinnegan cualquiera, porque tenía Tomoe Z también. Y para completar el trío dorado de Naruto, tenemos a Sakura, una de las mejores médicas en general en Naruto, y aquí la hacen ver como una simple ama de casa normal, que no se mete en los temas de la política, a pesar de que su amigo y su esposo estén desaparecidos. Ni tan siquiera hace una importancia al mando de Konoha. Tampoco está Kakashi, el ninja que copia, uno de los mejores Hokages, ya que hizo que Konoha prosperara. No se le ve por ningún lado, ni tan siquiera se lo contempló, y en vez de eso eligieron a Shikamaru. O sea, eligieron al huevón de turno para convertirse en Hokage. Vale que sea un genio, pero literalmente tienes a Kakashi, el hombre que literalmente modernizó Konoha y le llevó a esto. ¿Por qué elegirías al huevón si ya tienes al líder anterior? Y no sería raro, ya lo hicieron con Hiruzen. Tras la muerte del cuarto Hokage, Minato, el tercer Hokage toma el puesto. ¿Por qué no lo hicieron con Kakashi? Simplemente por necesidades de guión. O sea, el hombre que moldeó Konoha y la volvió una superpotencia sin tener que recurrir a las armas, o el amigo que se la plaza flojeando. Y luego los personajes secundarios no tienen nada de sentido. Son hijos de los anteriores protagonistas o secundarios. O sea, literalmente para que haya una casualidad de que nazcan los niños al mismo tiempo, mano, una orgía o qué. Así de simple, Boruto introdujo nuevos personajes, pero no los supo complementar, ni tan siquiera les dan foco necesario. Simplemente hacen que los personajes femeninos se enamoren de Boruto. O sea, haciendo un nuevo Sasuke, pero sin las complejidades de ver a tu clan siendo masacrados por tu propio hermano. Simplemente no le dan esa coherencia narrativa que necesita Boruto para verlo como algo mejor, algo que debería ser mejor que Naruto. Simplemente se van por lo básico, nerfear a los personajes antiguos y enardecer a la nueva generación, despreciando así todo el legado que construyó Naruto y haciendo ver que su lucha no valió la pena. Y ahora que ya hablamos de los protagonistas, hay que hablar de uno de los cimientos más importantes que toda obra tiene, que sin él todo se vendría abajo. Porque dime, ¿qué es esa luz sin esa oscuridad? ¿Qué es el yin sin el yang? Así es, vamos a hablar de los villanos. Porque Naruto, los villanos no eran buenos, no, eran lo siguiente, a veces hasta mucho mejor que los protagonistas, porque el primer arco que tenemos nos lo demuestra. Así es, el arco de Zabuza o el arco de las olas, ya que al principio nos lo muestran como simples soldados, simples cazarrecompensas que hacen lo que sea por dinero, viéndose a sí mismos como armas, dispuestas a hacer lo que sea necesario por quien les pague. Pero luego nos demuestran que tienen alma, que a pesar de esa fachada, ellos aún siguen siendo humanos y demostrando que aún tienen que luchar por esa humanidad. O luego tenemos el caso de Pain, que aunque su historia es compleja y su manera de ver al mundo para algunos sea incorrecta, tiene razón en algo, y es que la paz no se puede conseguir a través de la bondad. Y así dejándonos una de las frases más recordadas del anime: ahora sientes el dolor, ¿verdad? Ahora sí podemos empatizar. Palabras más, palabras menos, pero ese es el asunto. O luego tenemos el caso de Orochimaru, un hombre que no tenía ningún linaje de sangre, pero que buscaba tener la inmortalidad y el poder suficiente al ver cómo la vida era tan frágil y se podía desperdiciar así de simple. O a Madara, un hombre que a pesar de todo buscaba la paz para todo el mundo, aún después de que este mundo lo haya arrebatado todo. Cada uno de estos villanos nos lo presentan como monstruos, pero al final del día son humanos, acomplejados, pero que siguen una razón de vivir, algo por lo que siguen caminando, aún a pesar de que están en las penumbras de la oscuridad. Aunque su visión vaya en contra del protagonista, se puede respetar su manera de ver al mundo. Cada uno de esos villanos expandía el universo de Naruto, cada uno de ellos nos hacía una pregunta filosófica diferente, y luego llegan los Akatsuki, la organización más icónica casi de todo el anime en general. Nubes rojas con fondo negro, dos elementos que todo el mundo sabe de qué anime pertenece. Y lo sorprendente es que cada dúo tenía su química, no se sentían como simples villanos cliché, no, cada uno tenía su manera de ver al mundo, cada uno de ellos compartía, como el dúo de artistas de Idara y Sasori, cada uno de ellos veía el arte de maneras diferentes. Uno lo veía como un momento fugaz, el otro lo veía como la eternidad. Así, Deidara y Sasori formaban
formaban una dupla excelente. O luego tenemos el caso de Hidan y Kakuzu, el dúo inmortal. Uno ferviente a su religión, otro a su dios el dinero. Cada uno le procesaba devoción, algo completamente diferente pero a la vez al mismo ser. O tenemos al dúo de traidores, Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki. Cada uno de ellos, además de ser desertores de su aldea, fueron espías encubiertos. Itachi de su aldea y Kisame de Obito. Esa tensión entre sus miembros construía características sin necesidad de estar a cada rato diciéndoles esto. Ya nos imaginábamos cómo eran ellos, y en Boruto intentan replicar eso con Kara, una misma organización misteriosa con miembros poderosos y objetivos oscuros, pero le falta todo lo que hizo funcionar a Katsuki, sus miembros icónicos. No hay química entre ellos, sus diseños imponentes simplemente son blandos, o sea, no imponen como los anteriores. También hay que agregar que pusieron las cosas que no funcionaron en Naruto, como la tecnología Cyborg. Lo que en otro universo funcionaría perfectamente, en el de Naruto no funciona bien, queríamos. Y el objetivo de la organización es simplemente servirle a Jigen para que le sirva a los Otsuzukis y él se pueda comer el fruto del chakra y así nada más. O sea, no tenemos esa conexión emocional como la tuvimos con Akatsuki al saber que ellos buscaban la paz mundial, no. O sea, simplemente no se siente ese nivel de carisma como los anteriores personajes como Pain o Madara, hombres que en escala narrativa escalaban aún más el potencial de Naruto a una obra mejor. Pero aquí simplemente nerfean a Naruto y a Sasuke para hacer ver mejor a los villanos. Además, sus ataques no son impresionantes, o sea, no tienen todo ese estilo ninja, esa complejidad, o sea, toda esa arte dramática del combate. Por ejemplo, Pain con los 6 caminos, cada uno de ellos complementa su ideología y su funcionamiento. O en el caso de Madara, como el Ashura del mundo, con ese imponente Susanoo. Y luego en Boruto tenemos a Jigen y a sus secuaces cyborgs que no entiendo por qué están en un mundo ninja, y él nada más tiene el poder de encoger y agrandar las cosas con su nuevo ojo mágico que agregaron. Y luego están los Otsuzukis. El concepto detrás de ellos suena genuinamente interesante en papel. Seres que viajan a través del espacio plantando un árbol que consume toda la vitalidad del mundo para luego comerse ese fruto y volverse más fuertes. Espera un momento, creo que ya vi esa trama en alguna parte. Ah, sí, cierto, con Padre Ball en la película, donde Goku tiene a su versión malvada, que por alguna extraña razón su versión malvada es de un tono más o menos café, es el malo. Como siempre, Padre Ball dando lecciones. Y siguiendo el caso, el problema es que están mal ejecutados. Los villanos de Boruto se sienten planos, como sin alma. Ishiki quiere continuar con el ciclo. No se pregunta por qué, ni qué va a hacer, ni nada de eso. Preguntas filosóficas que los anteriores villanos nos propusieron. No, lo confirmó. O sea, él se quiso deslindar de los antiguos villanos de Naruto, quienes lo hicieron grande. O sea, para hacerlos más simplemente como Freezer, o sea, hacen lo que quieren porque lo quieren. Pero Naruto no queda muy bien que digamos, o sea, si eres un fan antiguo, te quedarías choqueado, o sea, ¿por qué hace esto? Porque no más quiere. Lo esperaría de Padre Ball, no de Naruto. O sea, el resultado que quería se fue a una dirección equivocada, porque la razón por la que la fórmula de Naruto funcionó no era simplemente porque los villanos tuvieran una historia triste y trágica, no, era porque los hacía ver humanos, humanizaba a aquellos personajes, nos hacían tener empatía hasta cierto punto, tener una emoción real hacia esos personajes. Y en Boruto, sin esa humanidad, se siente vacío, se siente un sinsentido porque luchan. No hay en juego una filosofía, algo, simplemente son escalas de poder que a cada rato se van subiendo, se van subiendo. Si quiero ver escalas de poder absurdas, me voy a ver Padre Ball. O sea, y luego, para colmo de males, el fandom pensaba que Kara iba a ser la organización ya definitiva, así como lo fueron los Akatsuki. Pero no, literalmente de la nada se saca que el 10 colas cobró conciencia. Ahora tiene 4 chalanes que van a hacer, quién sabe, pero van a hacer algo. Y luego tenemos al Turro, a la Lucin. Así es, hablo de Kawaki, que sinceramente parece un Lucin mexicano o un asaltante tercermundista. Luego en Twitter sacan cualquier babosada diciendo, es que Kawaki sufrió más que todos los de Naruto. O sea, me está diciendo que en una serie donde la mayoría del elenco ha sufrido, ¿Kawaki es el que más sufrió? No, Kawaki no ha sufrido como los otros personajes. Ahí tenemos la infancia de Sasuke, por ejemplo. Literalmente vio cómo masacraban a su clan. No una vez, no. Itachi, el muy cabrón, hizo que Sasuke reviviera ese momento más de 1500 veces. Y eso para redondear, usando su Sharingan. Dime, ¿qué persona quedaría cuerda después de haber visto semejante atrocidad? Nadie. Y luego ves a los fans de Itachi justificándolo con que hizo lo mejor para la aldea. Por favor, si quieren explorar ese tema, tengo un video acerca de eso.
eso. Dejando el caso, los villanos de Boruto no tienen esa complejidad que tuvo los anteriores personajes. Simplemente fueron creados para vender más. No los hicieron con la misma pasión que hicieron los demás, ni tampoco les otorgaron humanidad. Simplemente Kishimoto ya se había cansado de hacer Naruto, así que dejó que su obra fuera tomada por alguien para intentar rascar algo de dinero, nada más ni nada menos. Y saben, Boruto pudo haber sido mejor, o sea, realmente pudo haber sido mejor que Naruto. Sé que te sorprende, pero es verdad, pudo haber sido mejor, o sea, pudo superar a su antecesor, pero no lo quiso. Simplemente se fue por lo fácil, y esa facilidad le costó mucho. Hasta el momento he dicho cosas que cualquier fan de Naruto me aplaudiría y diría que tengo razón hasta cierto punto, pero los fans de Boruto me dirían, ¿por qué es una basura? O sea, ¿por qué es mediocre a comparación de Naruto? Pues vamos a hablar de algo muy importante, que toda serie, todo el mundo depende de esto, ya sea comunista, capitalista. Hablemos del dinero, porque en la industria del anime y manga, lo que decide que una serie no muera no son los memes de internet ni tampoco el Twitter, sino simplemente el dinero. O sea, porque tu crítico de anime mamador le saque videos constantemente a esta serie para hacerla ver mejor, no significa que la va a salvar. O sea, no significa que sea una obra de arte, porque a los japoneses no les interesa nuestro punto de vista tercermundista. No, a ellos lo que les importa es el punto de los suyos. Debe ser una sorpresa, pero la verdad es así de sencilla. Y el problema de Boruto es que no fue un éxito arrollador como lo hizo Naruto. ¿Ves esta gráfica? Se puede ver a simple vista dónde empieza Boruto y dónde terminó Naruto. Así de simple. Aunque no haya sido un fracaso total en las finanzas, no alcanzó lo que su antecesor logró. Esas cifras récords de ventas, esa cantidad de dinero masiva, porque hasta el día de hoy se sigue hablando de Naruto. Muy pocos hablan de Boruto y cuando se hace es por algo nuevo o algo que contradice al anterior canon de Naruto. O sea, el dinero habló, aunque no fue un fracaso como tal. Se ve la diferencia entre cuánto generó Boruto y cuánto generó Naruto. Así de simple. ¿Qué? ¿Pensabas que iba a dejar un momento filosófico al final de esto? No, simplemente Boruto le gusta a las personas y ya. No porque las moscas les guste la mierda significa que es buena. Así de simple. Si te gustó este video y este contenido, tengo más contenido que te gustaría. Por ejemplo, tengo ¿por qué Itachi es un pendejo? O ¿por qué el tercer Hokage es un genio? Y si eso no es para ti, también tengo un top muy selecto de 5 villanos que se partieron el culo por sus planes. Y si eso no te atrae, también tengo otra finura, que es 5 personajes que murieron por la chamba. Ya sabes quién está ahí, ¿verdad? Y si no te gusta nada de eso, también tengo ¿por qué Majoraga es el mejor? Pero el guión no lo supo aprovechar. Obviamente, Gege prefirió a su novio. Bueno, hasta la próxima. Ahora sí, bye bye.